Leyendas de la época colonial. La Casa de los Oidores. Sobre la calle de Bolívar, a mediados del siglo XVI, existía un edificio de 2 pisos. Se trataba de una construcción muy conocida en la ciudad de la Nueva España, porque era el lugar de los oidores, o sea, los funcionarios del Santo Oficio. Y para tener una idea de lo que se hacía en ese lugar, basta con decir que aquí se acordaban los castigos que se les darían a los herejes, brujos y relapsos. Estos hombres eran perversos e imaginativos, pues de ellos dependía la supuesta tranquilidad del país. Bajo este pretexto, estaban sedientos de tortura, que imponían a todas aquellas personas que profesaran una religión contraria a la católica, o que practicaran métodos curativos que eran calificados como brujería. Otra de las canalladas del llamado Santo Oficio era que a menudo reprendían a aquellos que lograban hacer una fortuna a base de su trabajo, siendo esto utilizado como un instrumento para desposeerlos de todo, ocasionando con ello que muchos prefirieran donar sus bienes al clero antes que ser ejecutados injustamente. Uno de los hombres más sanguinarios de los que se hablaba en la Nueva España por su sadismo y gran dureza en sus decisiones en el Santo Oficio, y que muchos temían, era Pedro de Montoya. Por sus manos rodaron las cabezas de muchas personas, y todos cuantos llegaban al nuevo continente sabían que tenían que cuidarse específicamente de él. Durante la gestión de este hombre, muchas personas perdieron sus bienes, lo cual despertó el desconcierto de la gente, y empezaron a sospechar que las nuevas condenas no tenían ya nada que ver con la brujería, sino que más bien se habían convertido en el pretexto perfecto para hacerse de riquezas ajenas. Fue entonces cuando el virrey mandó cerrar dicha casa, al mismo tiempo que condenó a Montoya bajo sus mismas torturas, despojarlo de sus bienes, además de ser destituido de su cargo. Años más tarde, se dice, el hombre falleció en la más penosa de las miserias. La Casa de los Oidores estuvo cerrada por muchas décadas, hasta que en 1711 se alojaron provisionalmente en ella los misioneros del Espíritu Santo, dada la insuficiencia del cercano convento de San Francisco. El día de la mudanza, todos los frailes se dieron a la tarea de limpiar el polvo y las telarañas que se habían acumulado con el paso de los años. Pero el trabajo fue tan arduo que la noche los sorprendió con todo en los pasillos. Pero esto pareció no importarles, porque encontraron propio el antiguo salón de los oidores para dormir. Ahí metieron sus camastros, al tiempo que acomodaron en cajas de madera todos los archivos que había del Santo Oficio y colocaron enfrente la mesa de reunión de estos temibles hombres. Cuando estaban dispuestos a dormir, uno de los frailes les pidió que abandonaran sus hábitos normales y se entregaran al sueño, porque el día siguiente no sería menos cansado. «Tiene usted razón», dijo un fraile que leía una Biblia. «Será mejor que apaguemos las velas y descansemos todos al mismo tiempo». Apagaron las velas y todos se dispusieron a dormir, pero al cabo de unos minutos, un extraño ruido los despertó. «¿Alguien sabe de dónde proviene ese ruido?», dijo uno de los frailes alarmado. «Hace rato que se escucha», dijo otro. «Parece que es solo la madera vieja», dijo un tercer fraile despierto. «Pero para ello necesita alguien caminar sobre ella», dijo el primer fraile. «¿Quién será?». Los ruidos se fueron haciendo cada vez más claros y, en efecto, parecían unos pasos que se aproximaban hacia ellos. «Oigan, los ruidos se acercan. Enciendan una luz para ver qué es lo que se aproxima». Pero la vela que encendieron apenas se alumbraba, y aquellos pasos se hacían cada vez más claros y cercanos. «¡Todos! ¡Enciendan sus velas!», ordenó uno de los frailes. Cuando todos encendieron sus luces, descubrieron un montón de ratas que, espantadas, corrían en todas direcciones.
Son ratas, dijo descansando uno de los frailes. Ahora sí podremos dormir tranquilos, pues estos animales ningún daño nos harán. Apagaron sus velas y volvieron a conciliar el sueño. Ahora familiarizados con los ruidos que hacían las ratas, sabían que aquellos pasos no eran para alarmarse y podían descansar con toda confianza. Sin embargo, llegada cierta hora, las ratas corrieron asustadas y un triste silencio se dejó sentir por toda la casa. Era como si se presagiara algo. Luego, un ruido diferente se escuchó con estruendo. ¿Escucharon eso?, preguntó el único fraile que se levantó de repente. Nadie le respondió porque todos estaban tan dormidos como para escuchar ruido alguno. Pero aquel fraile no conciliaba del todo el sueño, y pronto se dio cuenta de que algo o alguien se sentaba en los sillones que ocupara hacía tiempo los oidores. El fraile, temblando, tomó su vela y la encendió. Recorrió con ella cada uno de los sillones, pero nada. No halló nada, a excepción de una rata muy grande que estaba sentada en el asiento principal. «¡Es horrible!», se dijo. «Pareciera que me mira con malicia». Tomó un libro e intentó con él asustarla, pero esta rata a nada parecía temerle. El padre decidió aventarle el libro y solo así pudo conseguir que saliera huyendo por una extraña cuerda. «¿Para dónde irá esa cuerda?», se preguntó el fraile al ver que se perdía en uno de los muros. «La rata subió por ahí. ¿Hasta dónde llegará? ¿Y por qué solo mi libro sagrado pudo hacerla huir?». Lleno de dudas y angustia, el fraile tomó la vela y comenzó a caminar, pero la oscuridad de la casa era más que la débil luz que provenía de su casi extinguida vela, por lo que decidió regresar a la cama, pensando que con la luz del día le sería más fácil buscar el lugar hacia donde se había ido la rata siniestra. Al llegar la mañana, el fraile se olvidó automáticamente del asunto y se entregó a las labores de limpieza. Unas horas después, uno de los frailes gritó para que todos se acercaran. Había encontrado una inscripción en uno de los muros y deseaba que los demás la vieran también. Pero no era el único, pues al revisar los muros con detalle, se podían apreciar muchas de estas inscripciones, las cuales en su mayoría decían: «Todo aquel de nosotros que se exceda en sus castigos será castigado también, y la campana del perdón no será repicada hasta que su alma sea purificada». Esas palabras inscritas en la pared despertaron la curiosidad de los frailes, por lo que le pidieron a su superior que les dijera el significado. Este los condujo hasta el salón de los oidores y dijo: «Esta cuerda hace tañer una campana, la campana del perdón. Y la tocaban los oidores cuando el reo condenado al caldazo era perdonado. Su sonido es tan fuerte que se puede escuchar hasta el edificio de la Santa Inquisición». ¿Y la campana fue tocada alguna vez?, preguntó un fraile inquieto. «Sí, y muchas almas fueron salvadas, ya que al escuchar sonar la campana 11 veces, se entendía por perdonada la condena». Estas explicaciones fueron tan extensas que la noche les cayó por sorpresa, y ya estando nuevamente en sus camas, se volvieron a escuchar las ratas que deambulaban por todo el lugar. Pero a la misma hora de la noche anterior se dejó escuchar aquel silencio estremecedor. Aquel fraile que no podía dormir y que recordó lo acontecido, se incorporó y alumbró una vez más el sillón principal. Ahí se encontraba la enorme rata, que lo veía con un brillo de ojos aterrador. Cuando el fraile se buscó en la túnica, no halló su libro. De inmediato tomó el agua bendita que habían dejado y la arrojó sobre el animal, quien corrió una vez más asustado. Ya no había duda, aquello no era algo normal. Casi al instante las ratas volvieron a salir. El religioso se calmó al verlas, pues con su presencia sabía que todo estaría en calma. De esta manera pasaron 4 días hasta la 5ª noche. Era la hora de la cena, y uno de los frailes no se sentía bien como para bajar a cenar, por lo que decidió quedarse solo en el salón de los oidores. Estaba muy entretenido leyendo, pero al cabo de unos minutos un extraño impulso lo hizo levantarse
y caminar hasta la mesa de los oidores. Ahí tomó asiento en aquel extraño sillón. Las ratas comenzaron a salir de entre las paredes, aunque al cabo de unos minutos ya no estaban más. Pero al fraile, que estaba muy entretenido, no le dio importancia al hecho. Luego de unos instantes sintió que alguien lo observaba. Al levantar la vista vio una horrible aparición, algo que parecía ser el fantasma de uno de los oidores, que no le quitaba la vista de encima. El fraile salió corriendo sin poder evitar los gritos. «¡Lo he visto!», decía con débiles palabras. «¿Qué sucede, hermano?», dijo uno de los frailes que se encontraban cenando. «Debes calmarte y decirnos lo que sucede». «Un fantasma. He visto el fantasma de uno de los oidores». El relato coincidió con lo que el otro fraile había presenciado, pues después del silencio incómodo aparecía aquel ser despreciable. Por ello no tuvo más remedio que decir que él también lo había visto, aunque de una forma diferente. «Lo he visto como una rata gigantesca», les dijo a todos. «Sé que suena extraño, pero juro que así es. Aquel ser nos ha estado vigilando». «Son figuraciones de los dos», dijo el fraile mayor. «Nada de eso puede estar pasando. Quizás se han dejado intimidar por las viejas historias, pero si me acompañan descubriremos que ahí no hay nada». Los frailes caminaron hacia el salón de los oidores, pero todo estaba en calma. «¿Ven? No hay por qué preocuparse. Ahora todos descansen», finalizó el fraile molesto. Al día siguiente los religiosos continuaron su labor de limpieza, solo que esta vez ya estaban por acabar cuando tuvieron que mover los cuadros que colgaban todavía de las paredes. Les faltaba uno, el cual estaba situado en el ala oeste. Al descolgarlo, un frío se dejó sentir por toda la casa. «¡Son los oidores!», pensó uno de los frailes. «¿Qué sucede?», preguntó el fraile mayor al ver que algunos se quedaron quietos. «El frío se sintió cuando yo descolgué el cuadro», dijo uno de los frailes. Con esto llamó la atención de todos, quienes se acercaron para contemplar la pintura. «Ese es el hombre», dijo el fraile joven al ver la pintura. «Es el hombre que estaba anoche a mi lado». El fraile mayor ya estaba cansado de tanto escuchar, así que tomó el cuadro y lo limpió para ver la inscripción que tenía atrás. Todos se quedaron perplejos cuando se dieron cuenta de que se trataba de Pedro de Montoya, aquel hombre que había fallecido en la pobreza y quien fuera tan temido en la Nueva España. «Si es como ustedes dicen, y Montoya anda penando, es nuestro deber mostrarle el camino», dijo el fraile mayor. Esa noche todos los frailes se quedaron despiertos para acabar de una vez por todas con aquellas supuestas apariciones. Cuando dieron las 12 de la noche, las ratas se dispersaron asustadas, tal y como lo había descrito uno de los frailes. Luego se dejó sentir aquel incómodo silencio. De una de las cuerdas bajó aquella enorme rata. Al posarse en el asiento principal, tomó la forma de un hombre. «Agradezco su ayuda», dijo el espectro. «¿Cuál es tu condena?», preguntó el fraile mayor. «He vagado por este lugar todos estos años, pues el destino me cobró más de la cuenta». «¿Y cómo podemos ayudarte?», «Tocando la campana del perdón, pero después de una procesión con el Santísimo, en la que ustedes deben orar por mi alma». «Así será». Aquel espectro se desvaneció y en su lugar quedó esa enorme rata, quien al verse indefensa corrió hacia la cuerda. Más de un fraile se desmayó de la impresión, pero había que cumplir con la petición del fallecido. Durante 3 viernes se celebró la procesión en voto del alma del oidor Montoya, pues sus pecados habían sido tantos que en una procesión no sería suficiente. Cuando las oraciones parecieron tener efecto, sin que ellos tocaran la campana del perdón, ésta se dejó escuchar por toda la calle. «Escuchen, es la misericordia del Señor», dijo uno de los frailes. Y así, de acuerdo con la leyenda, nunca más se volvió a ver esta siniestra rata en la casa de los oidores. Así como tampoco se volvió a saber sobre un fantasma, por lo menos en aquel lugar. El castigo maldito.
La presente leyenda se desarrolló en la calle de República del Perú, en la zona centro de la Ciudad de México, durante la época de la colonia hacia el año de 1702. Este caso giró en torno a dos personas quienes vivían en el centro. Una de dichas personas era el padre Narciso, un clérigo que tenía muy mala reputación entre sus feligreses. En sus pláticas siempre estaban presentes anécdotas nada propicias de un predicador de la palabra de Dios, y la misma gente sabía de sus amoríos y aventuras con mujeres de la mala vida. Incluso vivía con una de ellas, a la que se le conocía por sus malas acciones. Sin embargo, para este clérigo era normal, y no tenía nada de malo. Incluso a él le causaba gracia, y nunca hacía caso de los consejos, que en sí eran llamadas de atención, para que dejara todo esto y se entregara en verdad a Dios. Uno de los que más hacía hincapié en que se enmendara era su compadre Juan, un honesto y trabajador herrero, muy conocido y querido por los vecinos, quienes a diario lo veían trabajar arduamente para forjar verdaderas obras de arte, como si fuese un escultor de los metales. Incluso venían desde muy lejos a encargarle rejas y portezuelas, gente adinerada, porque para él el hierro era como darle forma a la mantequilla. Un día el maestro Juan había terminado su tarea cotidiana, y como el trabajo era demasiado, terminó muy cansado, por lo que decidió sentarse a la orilla de su negocio, contemplando el atardecer y olvidándose por un momento de sus encargos, cuando a lo lejos vio caminando al cura Narciso. Poco a poco se fue acercando a él hasta llegar al negocio. Después de saludarse con afecto se hicieron algunas bromas y comentarios, pero al poco rato el maestro Juan volvió a dar un consejo más al sacerdote, para que se alejara de las malas acciones que no debía tener un clérigo. También le pidió que por la amistad que tenían ya no lo hiciera, porque la gente murmuraba cosas muy malas. Hablándole con mucho respeto le empezó a dar un sermón, que más bien Juan parecía el sacerdote. Sin embargo, al padre no le preocupó en lo más mínimo. Al contrario, sintió como si el único que debiese dar consejos era él a los feligreses. Se despidieron con el mismo afecto con que se encontraron. El padre, muy sonriente, se alejó con un suave caminar para perderse entre la oscuridad de las calles. Sin embargo, el maestro Juan quedaba hundido en la incomprensión de la actitud del sacerdote. Sentía como si él hubiera cometido los pecados que el padre hacía, y quería hasta derramar una lágrima, porque él sí era recto en su deber como fiel de Dios. Sin decir una palabra más, arregló su taller y se fue a dormir. Y como esta, hubo muchas noches y atardeceres, pero nada daba resultado. Una noche el maestro Juan, cansado, cerró su negocio. Y como ahí mismo tenía su casa donde dormía, se fue a cenar al cuarto de junto. Terminó y recostado en la cama, se puso a leer un rato. A los pocos minutos se durmió profundamente. En su casa todo iba bien, pero pasada la medianoche, alguien tocó el zaguán de su taller, que también era por donde se entraba a su casa, y como nadie salió, volvieron a tocar más fuerte. El cansancio de Juan hizo que apenas los escuchara lejanamente, pero como él tenía que levantarse temprano para cumplir con los encargos, no quiso levantarse para abrir. Fue entonces cuando se escuchó que casi querían derribar el zaguán. En ese instante se levantó el maestro Juan furioso, contra quien tocaba, y desde el interior gritó: «¡Hey! ¿Quién es? ¿Qué quieren?». Y le respondieron con urgencia: «¡Ay! Nos envía a su compadre el clérigo Narciso, y le pide que ponga las cerraduras a su mula, porque mañana tiene que ir a la villa a realizar algunos asuntos urgentes». Juan le respondió que volvieran a la mañana siguiente, pero ellos le indicaron que el sacerdote tenía que salir muy temprano, y que se los pusiera en ese instante. Sin embargo, el maestro escuchaba cómo latigueaban a la mula. Ante tal súplica decidió salir a cumplir con su solicitud, y al hacerlo, se percató que en la punta de los látigos tenían clavos, y seguían martirizando al pobre animal.
Sobre el cuerpo de éste había marcas ensangrentadas, huellas de los fuertes latigazos y de los clavos. Fue levantando poco a poco las patas de la bestia para clavarle la herradura, y según él, nunca se había encontrado con tanta dificultad como con este animal. Y al meterle los clavos había un sufrimiento enorme del indefenso, ya que 2 hombres con vestimenta oscura sujetaban y golpeaban a la mula, propiedad del sacerdote. Después de unos minutos por fin logró terminar el trabajo. Al fin los 2 hombres se llevaron a golpes al desdichado animal. El maestro Juan retiró sus herramientas, cerró su taller y regresó a la cama a dormir, pero con la duda en mente. ¿Por qué el día anterior no le había dicho nada de esto su compadre el cura don Narciso? Pero en fin, él había cumplido. Al día siguiente Juan se levantó y empezó a trabajar para terminar un pedido urgente. Terminó muy rápido y decidió ir a la casa de su compadre el sacerdote Narciso. Cerró y se fue caminando, ya que estaba muy cerca de ahí. Llegó a la casa mencionada y tocó. Nadie le abrió. Volvió a tocar y mejor decidió entrar, ya que la puerta estaba entreabierta. Como entre ellos había una gran amistad y confianza, no hubo problema. Llegó hasta la recámara del clérigo y éste se levantó. Juan le dijo: ¿Qué no fue usted a la villa de Guadalupe? Y el sacerdote respondió: claro que no tengo a qué ir. Fue entonces cuando Juan le contó lo sucedido esa madrugada, y el clérigo le dijo que pudieron haber sido algunos hombres que con tal de no pagar, dijeron haber ido en nombre de él, e incluso le mostró que había pasado la noche entera con su mujer, la cual tenía mala fama. La movió y ella no reaccionó. La volvió a mover y nada. Por fin la destapó quitándole las sábanas y cobijas que le cubrían hasta la cara. En ese instante a los 2 se les llenó el cuerpo de escalofrío y horror, a tal grado que estuvieron a punto de desfallecer. La mujer tenía clavadas una herradura en cada mano y en cada pie, y marcados los latigazos en su cuerpo. Yacía sin vida sobre esa cama. El maestro Juan acudió a traer a los curas de Santa Catalina, quienes fueron testigos de tan horrendo suceso. El cura Narciso desapareció, y lo único que se supo de él fue que vivió arrepentido y dedicado por completo a la religión. Derribando a la bruja. En medio de la noche, Jesús y Pedro, 2 hermanitos de 8 y 10 años, esperaban con ansia ver a su padre subir la empinada ladera, de vuelta del trabajo. Ya se había retrasado más de lo acostumbrado, y eso mantenía preocupada a toda su familia. Era el último día de enero, y la luna había recorrido la mitad de la bóveda que nos deja ver el infinito por las noches, sobre todo en un ambiente libre de contaminación, como lo era esa población de Tlalnepantla, en el Estado de México. Los hechos que referimos sucedieron allá por 1961, cuando este municipio que colinda con el Distrito Federal estaba separado de este por extensas milpas y magueyales. De modo que Pedro y su hermano menor, desde una de las últimas casas del poblado y sentados en el tronco inclinado de un árbol vencido por su propio peso, tenía a la vista un paisaje en penumbras en que los montes parecían monstruos a la luz plateada del firmamento. Jesús recordó el cuento de su prima Eva María acerca de hombres con cabeza de coyote que se aparecían entre la hierba de vez en cuando, pero solo había intentado asustarlos. Él era muy valiente y esas cosas eran para espantar a los tontos. Pedro lo sacó de sus cavilaciones con un golpe en el hombro. ¡Ey, mira allá! Más arriba, sentadas sobre una gran roca, se distinguían claramente a la luz de la luna 3 ancianas vestidas de negro, que los miraban con malicia. Supieron de inmediato que eso no era natural. ¿De dónde habían salido esas señoras y qué estaban haciendo a la medianoche en aquel sitio encarpado? Los 2 niños se levantaron deprisa y corrieron a buscar refugio al lado de su madre. Poco después llegó el papá y se encerró con la señora en la cocina. Hablaban en susurros. Jesús no podía dormir y como aquella plática se le hizo sospechosa, decidió acercarse con sigilo para oír mejor. Hay que mandar traer a los abuelos, Carmen y a don Hilario.
Acuérdate que faltan 2 días para la Candelaria y ya andan por aquí esas malditas viejas. ¿Por eso te retrasaste, Arnulfo? Sí, tuve que dar la vuelta al cerro para llegar por el otro lado, porque acá por el acueducto se me apareció una infeliz. Estaba toda sin ropa arriba de un árbol seco y me silbaba. Hasta me hacía señas la maldita para que me acercara. Mañana mismo voy por don Hilario para que nos dirija el rezo. Es él quien tiene más experiencia en esto, y hay que juntar a todos los que podamos. Es más efectivo. Y hay que estar muy pendientes. No se vayan a llevar a nuestros niños. Aquella noche Jesús soñó que una casa incendiada llena de niños volaba arriba de sus cabezas. Se despertó y meneó a su hermanito. Pedro, tengo mucho miedo. ¿No oíste a mis papás? Tengo sueño. ¿Para qué me despiertas? Jesús se quedó mirando el techo donde brillaban los hilos de una telaraña y no supo en qué momento volvió a quedarse dormido. Ahora soñó que en el patio, que estaba separado del monte solo por una cerca de madera, caminaba una mujer de negro junto a la ventana, tras la cual él tenía su almohada. Era una bruja igualita a la que había visto en la televisión, con un sombrero puntiagudo y la nariz de gancho casi pegándose con la barbilla. Sus ojos irradiaban maldad y se había quedado mirando el rostro del niño dormido. Pero ¿quién había quitado las cortinas? Mañana mismo Jesús le reclamaría a su mamá por ese descuido. Por su culpa, esta bruja lo había descubierto y se lo iba a llevar al monte. Amaneció el sábado 1 de febrero. Los padres barrían el patio y acomodaban sillas en círculo. Jesús salió descalzo, bostezando y rascándose la cabeza de pelo enmarañado. Sus ojos estaban muy rojos y lucían unas grandes ojeras. Su papá fue a él y le sonrió. ¿Qué te pasó, mijo? ¿No pudiste dormir? Ay, tuve pesadillas, papá. Su padre lo cargó y le dio un beso. ¿Y para qué es eso?, preguntó el niño señalando el círculo de sillas. Van a visitarnos tus abuelos y algunos vecinos. ¿Y don Hilario? También, y el sacerdote. Pero, ¿acaso los estuviste escuchando anoche? Don Hilario siempre andaba con el padre y se la pasaba mezclando ritos católicos y costumbres ancestrales de la comunidad para aliviar las almas y evitar que las fuerzas del diablo llevaran a la perdición a algún cristiano. El señor era regordete y medio calvo y siempre traía un saco oscuro que semejaba una sotana. Daba el catecismo a los niños del lugar, entre ellos a Jesús, y ya algunas personas hasta le decían padrecito. Por la tarde ya se hallaba sentado en el patio una veintena de señoras y señores. El día era nublado y eso disgustó a la mamá de Jesús. ¡Ay, van a cruzar ahora! Sí que van a reunirse, y no vamos a poder verlas por esas cochinas nubes. La abuela materna se talló las rodillas con nerviosismo, cerró los ojos y lanzó una plegaria. Que el recuerdo de la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo y la purificación de la Santísima Virgen se hagan sin mancha alguna. Que las legiones del diablo se alejen de nuestras casas y nuestros niños no sean víctimas en el aquelarre del mal. Don Hilario, con la Biblia entre las manos, miraba hacia lo alto del cerro cubierto de bruma. Gordas gotas de sudor iban formándose en su cabeza y en su nariz. El vicario del diablo debe de estar ya arriba, dijo. Por eso me siente este calor infernal en un día nublado. ¡Pero si aún estamos en invierno!, exclamó el anciano sacerdote. Recemos a ciegas y las haremos caer de todos modos, sugirió el padre de Arnulfo. «Estás loco», respondió su esposa, quien se cubría la cabeza con una tela blanca. «Si no han cruzado, cuando lo hagan van a agarrarnos cansados. Nuestros rezos no van a tener fuerza y van a subir como si nada». «Pues las esperamos acá arriba, en el monte», gritó el padre de Carmen. «Como hicieron los de la Unión. ¿No te acuerdas? ¿Que no sirvió de nada? Los que subieron dicen que se atarugaron. Solo pudieron verlas mientras hacían sus cosas. Las brujas se quitaron las piernas y se pusieron unas de cabra, y luego anduvieron baile y baile alrededor de un vicario. Diz que traía sus cuernos y su piel de macho cabrío. Hasta que se acabó todo y se fueron los adoradores del diablo. Los hombres de la Unión pudieron moverse, como saliendo de un trance, y ahí los tienes bien espantados,
bajando del cerro cuando ya amanecía. Ay, no te creas, hija, dijo ahora el abuelo materno de Jesús. Nosotros las estuvimos observando anoche allá desde nuestra azotea. Estaban las luces esas, las bolas de fuego de aquí para allá. Señaló con el índice la superficie del cerro. Ya una vez las perseguimos con pistola, al cinto y todo. ¡Uy! Estaba yo re joven. Pero no nos dieron vuelta las malditas hijas de su madre. Se movían rapidísimo. Pero en una de esas se detienen, ahí vamos en bola. Pero desaparecieron y al voltear, estaban allá por donde habíamos venido. Jesús y Pedro habían estado yendo muy atentos desde un rincón del patio y poco a poco se fueron acercando, abandonando sus juguetes para enterarse mejor de todo. ¡Ah! ¿Y no se querían llevar a Santiago, el hijo de Esperanza?, recordó la madre de Arnulfo. Tiene mucho de eso. El muchacho ya hasta se casó y ni se acuerda. Oiga, ¿cómo estuvo eso?, preguntó una vecina. Pues su mamá lo estaba amamantando y que se queda dormida. Pero un sueño pesado, tú. A rato que la despiertan los gritos de la vecina. ¡Esperanza! ¡Se llevan a tu hijo! Ella sacudió la cabeza así, y se espantó cuando vio que no tenía al bebé en sus brazos. ¿Y luego? Pues, ¿no lo encontró en medio del patio? No, si las brujas están a las vivas. Tengan mucho cuidado con sus chamacos. De aquí no se han podido llevar a ninguno porque estamos pendientes. Pero a los que sacrifican tú, ¿de dónde los traerán? Su esposo le respondió: se le acaba de perder el hijo a unos señores de allá por la laguna. No vaya a ser. ¡Shh! ¡Silencio!, pidió don Hilario. Ya se oye algo. Y volteó hacia las nubes. Todos levantaron el rostro. Jesús oyó en efecto un aletear brusco, como el de un ave torpe, y fue el primero en descubrir algo oscuro circulando por encima de las nubes. ¡Ahí! ¡Ahí, papá!, gritó estirando el brazo. ¡La bruja! ¡Ahí va la bruja! ¡Es un sopilote, qué!, dijo un vecino. ¡No, sí es una!, aseguró don Hilario. ¡Por ahí va! ¡Rápido!, insistió el sacerdote. ¡Hay que hacerla caer! Y todos dijeron a coro: santificado sea tu nombre, que estás en los cielos, Padre nuestro. Las palabras estaban cargadas de tensión y el grupo parecía un coro de arcángeles que estuviesen anunciando la justicia del Señor. ¿Qué están haciendo?, preguntó Jesús a su hermano. Estaba temblando y sentía que en cualquier momento se iba a poner a llorar de miedo. Están rezando el Padre Nuestro, contestó Pedro. Vas a ver cómo se cae la bruja. ¡Más fuerte!, pidió don Hilario. ¡Se nos está yendo! ¡No se equivoquen! ¡Repitan conmigo de nuevo! ¡No tengan miedo! ¡Santificado sea tu nombre, Padre nuestro, que estás en los cielos! El viento comenzó a soplar muy fuerte, moviendo fantasmagóricamente las altas copas de los árboles. El mundo entero parecía estar al borde del colapso. Justo cuando el grupo acababa de decir: Padre nuestro que estás en el cielo, el aleteo se desvió de rumbo, se alejó del cerro y luego se detuvo sobre el llano. Entonces vieron con claridad que un cuerpo negro caía allá por la laguna. Todos los adultos se levantaron a prisa. ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡La vieja ya no tiene ningún poder!, dijo don Hilario. Podemos atraparla con facilidad. Los niños fueron corriendo atrás de ellos. Luego de recorrer unos 3 kilómetros cuesta abajo, descubrieron que en medio de un enorme charco, a una anciana vestida de negro que se debatía por librarse de sus largas alas hechas de varas y manta negra. Su aspecto daba lástima. Sus ojos denotaban una gran tristeza y los giraba para todos lados, confundida y dolorida. Arnulfo y don Hilario la ayudaron a salir del charco. «Venga con nosotros, abuela». Jesús no podía creer que mujeres como esa pudieran dedicarse a robar y matar niños, y así lo comentó a su madre cuando lo llevaban a Pedro y a él de vuelta a casa. Los hombres se encargaron de llevar a la bruja ante las autoridades de la comunidad. «Ella no piensa que haga mal», respondió la señora a la inquietud de su hijo menor. «Para ella es su religión adorar al diablo». ¿Y no se vengarán?, preguntó ahora Pedro.
Eso solo Dios lo sabe, pero por lo menos esta noche tendremos una enemiga menos. Y no los quiero fuera en cuanto oscurezca, ¿eh? Debemos atrancar bien las puertas y las ventanas. Jesús recordó que tenía algo que reclamarle a su madre. ¡Ah, lo de las cortinas!, se dijo, pero cayó en la cuenta de que aquello había sido un sueño. Pero por si acaso le dijo: «Mamá, por favor nunca vayas a quitar las cortinas y aleja mi cama de la ventana». «No te preocupes, hijo, vamos a dormir todos juntos esta noche, y que Dios se apiade del niño extraviado». Esa noche fue de lo más tranquila. El matrimonio y sus 2 hijos estuvieron charlando en torno a la mesa y se fueron a dormir temprano. Para espantar las pesadillas, Jesús estuvo intentando rezar el Padre Nuestro hasta que se quedó dormido. Al día siguiente, la familia empezaría a vivir una pesadilla real, la cual dura hasta nuestros días. El hecho fue el siguiente: habían ido a la iglesia para asistir a los festejos de la Candelaria. Una muchedumbre de creyentes colmaba el templo y el atrio, y además había una verdadera romería en las calles adyacentes. Arnulfo y Pedro iban abriéndose paso, y Carmen llevaba a Jesús a su lado. Los padres apretaban fuertemente las manos de sus hijos por temor a que les fueran arrebatados. Poco antes de atravesar la puerta que daba al atrio de la catedral, la señora sintió que se le resbalaba la mano de su hijo. Perdieron el contacto, pero ella, a ciegas, tanteó a sus espaldas hasta que volvió a sentir una manita. Anduvo todavía un par de pasos, pero se detuvo al sentir que aquella mano le quemaba. Así que volteó y pudo descubrir a un pequeño demonio con ojos rojos y lengua de serpiente que le sonreía con burla. ¡Ay!, gritó angustiada, pero el ruido de una feria cercana era tal que apenas se oyó su voz. ¡Mi hijo! ¿Dónde está mi hijo? ¡Adivina, idiota! ¿Dónde está? La mujer iba a agarrar a aquel infernal ser del cuello, pero el gentío se interpuso entre ambos. Por más que buscó después, no halló rastro del niño ni del pequeño demonio. Pedro es hoy un señor canoso y cuenta con tristeza esta historia. La muerte de sus padres se aceleró con la pérdida de su querido hijo, pero él manifiesta su esperanza de hallar con vida a Jesús. Más que un tesoro maldito. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua. La siguiente historia que estoy por narrar ocurrió hace algunos años, y hasta el día de hoy la recuerdo como si hubiera sido ayer. Esto ocurrió cuando estaba trabajando en una obra como ingeniero civil. Dio la casualidad de que me contrataron para construir carreteras en el pueblo, donde nació y creció mi mamá. Era un lugar que se encontraba en Michoacán. Era un pueblo pequeño, pero con su atractivo, y sus calles guardaban muchas historias y leyendas revolucionarias. Mi madre nos contaba que su padre, es decir, mi abuelo, había peleado durante la Revolución Mexicana. Mi abuelo era un hombre aguerrido que peleó al lado del gran Emiliano Zapata. Mi abuelo luchó hasta el final. Él le contaba a mi madre que como buen revolucionario defendía los ideales de pelear por la justicia, la igualdad. Sentía rabia cuando veía que algunos de sus compañeros hacían lo que querían, que abusaban de la posición que tenían para hacerse de dinero, objetos de valor, y de las mujeres indefensas. Esto mi abuelo lo rechazaba, pero no podía hacer nada para evitarlo. Peleaba al lado de algunos salvajes para alcanzar la libertad de los campesinos, de los suyos. Mi abuelo vio cómo saqueaban las haciendas y se llevaban baúles repletos de dinero y joyas. El dinero muchas veces se repartía, pero en otras ocasiones, los líderes se hicieron de la vista gorda y se lo adueñaban arbitrariamente. En una ocasión, en una hacienda que estaba en Michoacán, de donde ellos eran originarios, encontraron algo de mucho valor, que solo algunos fueron quienes vieron qué era en realidad. Él ni siquiera pudo acercarse a contemplarlo, ni vio que contenía ese baúl, pero supuso que eran centenarios, joyas. Lo que le llamó la atención a mi abuelo es que la persona que se lo adueñó y llevó a enterrar le nombraban el General Negro. Este revolucionario partió hacia el monte con 2 de sus más fieles soldados. Llevaron picos, palas y costales. Después de varias horas, el General Negro regresó solo, y a sus 2 fieles soldados nunca más se les volvió a ver.
¿Quién sabe qué habrá sido de ellos? Lo más seguro es que les haya obligado a enterrar su tesoro, y después les quitó la vida. No iba a permitir que ellos después regresaran a sacar su botín de guerra. Por justicia divina o por lo que haya sido, pero ese dinero, o lo que haya sido, jamás lo disfrutó. Pues a ese general negro lo emboscaron y le quitaron la vida a los pocos días. Con esto se truncaron sus planes de sacarlo una vez terminada la guerra, para asegurar su vejez. Cuando yo llegué a este lugar, el tesoro seguía enterrado en este cerro. Me hospedé en el único hotel del pueblo, el cual tenía más de 100 años de antigüedad. Tenía que dirigir la obra que sería financiada por el gobierno, y a mi cargo estarían al menos 30 hombres. Al día siguiente de estar ahí, recorrí todo el lugar. Lo conocía muy bien, porque en mi infancia lo visité en varias ocasiones. Todo empezó cuando estaba caminando en el cerro solo. Desde ahí se podía apreciar todo el pueblo. Ya casi oscurecía y estaba por regresar al hotel cuando escuché una voz fuerte que me dijo: ¡No te vayas! Volteé y no vi a nadie. No había nadie a mi alrededor y tampoco se veía a nadie por ahí cerca. Necesito que me ayudes. Escuché de nuevo. ¿Quién anda ahí?, pregunté, pero no obtuve respuesta. Sentí algo de temor y comencé a descender el cerro, pero en ese momento observé algo que llamó mi atención. Era una piedra grande, de al menos unos 50 centímetros de alto. La piedra parecía una lápida, y a su alrededor había otras de menor tamaño. Esto me indicó que esa roca podría tener algo en especial, así que me acerqué y comencé a revisarla. Tenía unos arbustos secos que la cubrían, pero los hice a un lado y noté unos extraños dibujos en la piedra. Parecían unas cruces, pero se notaban que eran artificiales, que alguien las había grabado. En ese momento recordé la historia del tesoro perdido en el cerro. Pensar que había dado con el tesoro me resultaba fascinante. Dejé los arbustos como estaban y me retiré hacia el hotel. Estaba a una cuadra de llegar a este, y me acordé que muy cerca de ahí vivía un amigo de mi abuelo. Él podría darme más información del tesoro, porque seguramente él también conocía la historia. Tenía años que no estaba en este lugar, y recordaba cómo llegar a su casa, construida de adobe y de tejas. Toqué en la puerta vieja de madera, y me abrió un señor de unos 40 años de edad. «¿Qué se le ofrece?», me preguntó de mal humor. Tal vez lo había interrumpido en alguna tarea. «Disculpe la molestia», le dije. «Busco al señor Felipe». «¿Para qué lo quiere?», me preguntó. «Mi abuelo era su amigo», le respondí. Me observó bien, de pies a cabeza. Yo vestía diferente a los chicos del pueblo. Era evidente que yo no era de este lugar, así que tuve que presentarme. «He venido a trabajar a este pueblo. Soy ingeniero civil y seré el encargado de construir las carreteras». «Ah, muy bien, pues bienvenido». «¿Se encuentra el señor Felipe?». «Llegas tarde», me contestó. «Él falleció ya hace varios años». «Ah, lo lamento mucho», le dije. «En ese caso me retiro». «Pásale», me dijo él. «Podemos recordar algunas cosas de nuestros viejos». Acepté, e ingresé a esa casa que era pequeña, pero confortable. Me invitó a sentarme en un sillón y sacó de una vitrina una botella de licor. Empecé a beber con él y a platicar de los planes que había para este pueblo. Las carreteras que se iban a construir y en cuánto tiempo tendría que estar terminada la obra. Después platicamos de nuestros respectivos abuelos. Recordamos las aventuras que vivieron en la Revolución Mexicana. Había pasado una hora de charla y de beber como viejos amigos, cuando en realidad nuestros abuelos lo habían sido. Yo ni siquiera sabía su nombre. «Oye, ¿y qué sabes del tesoro que dicen que existe en este lugar?», le pregunté a quemarropa. Observé que esto tomó por sorpresa a mi improvisado anfitrión. «¿Tesoro, dices?». «Sí, mi abuelo me contaba que en este lugar había un tesoro enterrado». «Ok, a ti no te puedo engañar. Lo sé todo», me respondió, «e incluso sé en dónde está». Ahora el sorprendido fui yo con esta respuesta. «¿Sabes en dónde se encuentra el tesoro?», le pregunté. «Sí, está en el cerro, y hay una piedra en forma de lápida que indica el lugar exacto».
Y si sabes en dónde está, ¿por qué no has hecho nada por sacarlo? Le pregunté. Porque es peligroso. No creo que sea una buena idea sacarlo. ¿Peligroso? Veo que no sabes nada de tesoros, ¿verdad? ¿Sabes que el tesoro tiene guardianes? ¿Guardianes? Te diré todo lo que sé de tesoros, me dijo este hombre dándole un trago a su vaso de licor. Todo tesoro tiene un guardián, o varios. El guardián, como su nombre lo dice, cuida del tesoro y correrá a todo aquel que quiera sacarlo. Si logras vencerlo, viene lo más difícil, que es ofrecer un alma por el tesoro que recibirás. Tendrás que sacrificar a alguien. Si estás dispuesto a hacer eso, entonces podrás ir por este tesoro. Y por último, no hay garantía que ese tesoro lo disfrutes mucho tiempo. Es un albur, ¿entiendes? Lo escuché con atención, pero en el fondo creía que el tipo estaba mintiendo, o exagerando las supersticiones que se decían al respecto. Lo cierto es que yo no creía en fantasmas, y a pesar de la advertencia buscaría la forma de desenterrar ese tesoro. Debo irme a descansar, le dije. Ya es tarde y no quiero molestar más. No es molestia, amigo. Puedes venir cuando quieras. Le di las gracias y me dirigí hacia la puerta. Y justo cuando tomé la perilla, él dijo: espero que no caigas en la tentación de sacar ese tesoro. No dije nada. Solo reí como un niño que estaba pensando en hacer una travesura y salí de este lugar. Llegué a la habitación de mi hotel y me acosté en la cama, pensando en si haría caso omiso a la advertencia de ir por el tesoro. ¿Qué podría pasar? Nada. Tan solo hacerme millonario. Al día siguiente me desperté muy temprano y recibí a la gente que trabajaría en la obra. Ese día comencé a trabajar con ellos y me olvidé por completo del tesoro. Empezaron las mediciones y los primeros trazos. Esto nos llevó varios días. Para ese momento ya no pensaba en sacar ningún tesoro. Me había convencido que todo eran cuentos y que esa piedra con esos extraños signos habían sido tallados por algún bromista, o bien por alguien que había intentado despistar el verdadero paradero del tesoro. Se me hacía difícil creer que una persona que sabía en dónde estaba un tesoro no hiciera nada por sacarlo. Los días pasaron y comenzamos a escarbar la tierra, preparándola para echar el asfalto. Todo iba perfectamente, pero se atravesaron las lluvias que se adelantaron sorpresivamente. No podíamos trabajar con esos aguaceros, así que paramos unos días. Por las tardes aprovechaba para salir a caminar, cuando la lluvia cesaba. Subí nuevamente al cerro para echar un vistazo y ver qué tanto nos faltaba de la obra. Y estando arriba, escuché de nuevo esa voz. Amigo, ayúdame. ¿Quién anda ahí?, pregunté, pero no vi a nadie. Sin embargo, la voz continuó. Te doy permiso de sacar mi tesoro. Necesito que lo saques. Cuando escuché esto, por poco me desmayó. ¿Por qué necesitas que lo saque? ¿Tú qué ganas? Liberarme. ¿Liberarte?, pregunté, pero ya no hubo contestación. Recordé las pláticas que tenía con mi abuelo. Él me decía que cuando el difunto te quiere dar el tesoro, no te pide nada a cambio, así que debes de aceptarlo. No la pensé más y regresé al pueblo. Fui por la herramienta para escarbar y comencé a hacerlo con sigilo. No quería que nadie me viera. Empecé removiendo las piedras. La que más me costó trabajo fue la piedra grande que parecía una lápida. Después a remover la tierra con el pico y la pala. No escarbé mucho. A pocos metros de profundidad estaba un baúl, que al encontrarlo sentí una gran emoción. Lo saqué, y debajo de este vi un costal. Quizá ahí se encontraban algunos huesos humanos, pero eso no me interesaba. Cuando logré desenterrarlo, me sorprendí al ver que era un cofre pequeño. No medía más de 50 centímetros. Me puse un pañuelo en la boca y lo abrí. Pensé que encontraría centenarios, monedas de oro, joyas, pero me sentí decepcionado cuando vi que en su interior solo había una calavera hecha de cristal. ¿Qué? ¿Solo está esto? ¿Una calavera de cristal? La saqué y la miré fijamente. Después cambió mi punto de vista. Al tenerla entre mis manos supe lo afortunado que era. Sabía que estaba ante un hallazgo increíble y que esto podría valer mucho dinero, pero que tendría que venderla en el mercado negro. ¿Pero cuánto podría valer? Era un cráneo de tamaño real, con la mandíbula articulada. Tomé la calavera y la guardé en la mochila que llevaba. Volví a enterrar el cofre y traté de colocar las piedras tal y como las había encontrado,
para no levantar sospechas en el pueblo. A nadie más le comenté lo que había hallado. Regresé al hotel empapado, pues había comenzado a llover de nuevo. En mi habitación del hotel miré el cráneo nuevamente. Estaba maravillado con la perfección que tenía. Seguramente se había elaborado en la época prehispánica y tendría miles de años de antigüedad. Tendría que valer mucho dinero, quizá millones de dólares. Guardé la calavera y me metí a bañar para dormirme. Me acosté en mi cama y me dormí profundamente. Después, a eso de las 3 de la madrugada, escuché unos gritos en la calle. Esos fueron los que me despertaron, y por más que quise asomarme por la ventana, no pude ver qué pasaba. Sentí un poco de temor y me volví a acostar. Al día siguiente me levanté con la noticia de que una persona del pueblo había fallecido de manera sobrenatural. Habían encontrado a una persona sin vida en la calle. Nadie sabía nada, nadie vio nada, solo apareció sin vida. Lo llevaron a enterrar al camposanto. Nunca imaginé que hubiera alguna relación entre el cráneo de cristal y esto. Lo cierto es que al día siguiente hubo otro deceso en el pueblo. 2 difuntos en 2 días. Y al tercer día se repitió la historia con las mismas características. Esto comenzó a inquietar a los trabajadores, que comenzaban a hablar de que alguien había soltado el mal en el pueblo. Una noche alguien tocó a mi habitación del hotel. Pensé que sería algún trabajador que me preguntaría algo, pero al abrir la puerta, observé que se trataba de la persona que me habló del tesoro de este pueblo. Se veía alterado, espantado, y lo invité a pasar. Adentro de mi habitación se sentó en una silla, y lo noté sumamente nervioso. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa?, le pregunté. ¿Verdad que sacaste el tesoro del cerro? No lo hice, le respondí. Sé que estás mintiendo. Sé que lo sacaste y que desataste el mal en este lugar. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Los decesos que se están dando en este lugar son a consecuencia de ese tesoro que desenterraste. No he desenterrado ningún tesoro, insistí tratando de despistarlo. Sé que lo sacaste y por el bien de todos, te pido que lo vuelvas a enterrar. De lo contrario, todos vamos a fallecer y tú sobre todo tendrás un deceso horrible. Esto fue lo último que me dijo y salió de mi habitación. Me quedé mudo, no podía articular palabra. Comencé a hacer memoria, a reflexionar sobre esto y me di cuenta que efectivamente, que todo había iniciado a raíz de que había desenterrado ese cráneo. ¿Pero qué hice mal?, me preguntaba. No me pidió nada a cambio, no me pidió algún sacrificio, dijo que me lo daba a mí. Estuve pensándolo fríamente y decidí regresar la calavera en donde la había encontrado. Así que fui de vuelta al cerro a enterrarla de nuevo. Llevé el pico y la pala para enterrarla, pero ocurrió algo que me tomó por sorpresa. Por más que le daba de picazos a la tierra, ésta no cedía. Parecía que era de concreto. En ese momento escuché una risotada fuerte. ¡Tonto! Tú no puedes enterrar el tesoro. Tiene que hacerlo alguien más. Y después tendrás que quitarle la vida para enterrarlo ahí. Este tesoro debe tener un guardián. ¿Y de lo contrario?, pregunté alarmado. Nada, no pasará nada. Deja que me alimente de la gente de este lugar y tendrás tu recompensa. No lo haré. Entonces, fallecerás pronto. Sentí una gran rabia, mucho coraje por haberme sentido timado, burlado. Tenía que convertirme en un asesino o permitirle que esa cosa siguiera cobrando vidas. No me interesaba ninguna recompensa, sino que esto parara. Tampoco quería perder mi vida por mi avaricia, y entonces decidí destruir la calavera. La saqué de mi mochila, la coloqué sobre una piedra y tomé el pico con la convicción de hacerla pedazos. En ese momento volví a escuchar la voz que me advertía que no lo hiciera. ¡No! ¡Ni siquiera lo pienses! Sin embargo, lo hice. El cráneo era resistente, pero cada vez que la golpeaba con el pico, emitía gritos de dolor. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Hasta que logré hacer añicos. Destruí el cráneo
y los restos los enterré ahí mismo. Regresé al hotel sumamente nervioso, como si hubiera asesinado a alguien. Entré a mi habitación y me encerré a piedra y lodo, algo que ni siquiera hacía cuando llegué a este lugar. Lo cierto es que esa noche ya no hubo más decesos, y no escuché más esa horrible voz que me atormentaba. Terminamos la obra, hicimos las carreteras, y me marché de ahí para siempre. No quise regresar a la inauguración de la obra, y no he vuelto a pararme ahí, ni pienso hacerlo nunca. En una noche de lluvia. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua. Recuerdo que eran los últimos días del sexto semestre de la preparatoria. Faltaban 2 semanas para terminar las clases, y el ambiente ya era de flojera. Los profesores se presentaban a dar clases, pero en realidad solo hacían acto de presencia. Pasaban lista y se retiraban. Ellos solo asistían para ganar un salario. Nosotros íbamos para pasar el tiempo, para no estar en casa. De lo contrario, tendrías que estar escuchando los sermones de tus padres preguntándote si ya habías elegido qué carrera universitaria ibas a estudiar. Me llevaba muy bien con todos mis compañeros. Había un excelente ambiente en el salón de clases. El hecho de saber que ya eran los últimos días en que estaríamos juntos, en el mismo salón, nos provocaba nostalgia, tristeza, pero también alegría de haber hecho buenos amigos en la preparatoria. Sin embargo, había un compañero con el cual no pudimos tener la misma conexión, y era lógico. Su nombre era Arturo, y él nunca dejó de ser el nuevo del salón. Había llegado de un colegio particular a una escuela de gobierno. En primer lugar, existía una especie de rechazo por parte de mis demás compañeros hacia él, porque despectivamente le decían que era el riquillo del salón, pues vestía a la moda, con ropa de marca, y siempre con dinero en el bolsillo. Nosotros éramos de clase media, media baja, y usábamos la ropa que podíamos pagar con esfuerzo. Veíamos que él era una persona callada, pero hasta eso no se me hacía arrogante, como la gente que tiene dinero. E incluso en una ocasión me prestó dinero para pagar unas copias. Creo que yo era el único que le hablaba más o menos. Los demás chicos casi no le dirigían la palabra, y otros ni siquiera lo saludaban. Él tampoco hacía un esfuerzo para que lo aceptaran en el grupo. En cuanto terminaban las clases, él se retiraba del salón, y lo veías en las cafeterías de centros comerciales cercanos, comiendo solo. Recuerdo que en una ocasión yo lo invité a una fiesta, que en realidad era una reunión de cuates para echar cotorreo, y echarnos unos tragos, y me dijo que me agradecía la invitación, pero que no quería incomodarnos. En el fondo yo me daba cuenta que él en verdad deseaba acudir a una de estas reuniones, pero desconozco el motivo. La razón por la cual él nunca aceptó, a pesar de que en varias ocasiones algunas compañeras del salón también lo invitaron. Arturo era alto, de hecho era el más alto del salón, delgado, como un fideo escurrido, güero y de ojos verdes. No parecía mexicano, sino de otro país. Siempre vestía bien, con camisas bien planchadas, pantalones de vestir, y en pocas ocasiones lo veías de mezclilla y tenis. Sabíamos que era un joven que tenía una buena posición económica, y nunca supimos el motivo por el cual llegó a esta escuela. Mis amigos y yo habíamos planeado una fiesta, la de la despedida del grupo para el siguiente viernes. Empezamos a correr la voz entre los del salón, preguntando quién iría y qué pondrían. Hey amigos, bueno compañeros, yo pongo la comida y el refresco, dijo Arturo. Todos nos quedamos callados cuando él se ofreció con esto. ¿Estás hablando en serio?, le pregunté. Sí, yo pongo los refrescos y la comida, o ¿qué quieren que ponga?, preguntó tímidamente. Con los refrescos basta. Oye, ¿qué te motivó a ir por primera vez a una de nuestras fiestas?, le pregunté. Bueno, ya son los últimos días, contestó Arturo. Sé que no logré ser su amigo, pero en verdad me cayeron bien. Te invitamos en muchas ocasiones y nunca quisiste ir a una de nuestras fiestas, le dijo en tono de reproche José. Lamento mucho no haber aceptado, pero hoy tengo la oportunidad de remediar esto, dijo Arturo. Está bien, nos dará mucho gusto que vayas, le dije. Arturo se veía emocionado, más que todos porque asistiría a una de nuestras fiestas. Los demás compañeros apenas si lo podían creer.
Al día siguiente, Arturo cambió su forma de ser con nosotros. Comenzó a platicar con todos, y nos platicó que su padre era el dueño de una agencia de autos, que le iba bastante bien, pero que no era rico como nosotros pensábamos. Honestamente a mí me lo parecía, porque él tenía auto propio, una cuenta en el banco, y podía darse todos los lujos que él quisiera. Yo tenía que transportarme en el metro y mis ahorros no sumaban ni 500 pesos en ese momento. Me di cuenta que Arturo estaba contento porque saldría de este colegio y podría ingresar a una universidad de paga. Su padre lo había castigado por haber reprobado todas las materias en el colegio privado donde estudiaba y quería darle un escarmiento. Esto fue lo que nos platicó. Los días pasaban, ya era jueves, y todos llegamos a clases, menos uno, Arturo. Pensamos que llegaría a la siguiente hora, pero no fue así. Nadie tenía su teléfono, nadie sabía cómo contactarlo, pero hasta ese momento no nos preocupaba. Pensábamos que llegaría tarde o que tal vez ni llegaría a clases ese día, pero que lo veríamos al día siguiente. Cuando estaba por iniciar la tercera clase, vimos que entró el director del colegio. Pensé que nos daría algún mensaje sobre el fin de cursos o algún emotivo mensaje de despedida, pero nos dio una noticia bastante desagradable. Nos informó que Arturo había fallecido la noche anterior. Hay una mala noticia, chicos. Su compañero fue asaltado al salir de una tienda el día de ayer. Se resistió al asalto y le dieron un balazo. Desafortunadamente, él perdió la vida. Al escuchar esto, sentí como si me hubieran aventado un balde de agua fría en la cabeza. Lo primero que pasó por mi mente fue: de seguro había ido a comprar los refrescos. Sentí mucha tristeza y rabia al enterarme de esto. La delincuencia había cobrado otra víctima. Una compañera le preguntó al director en dónde lo velarían, para acompañar a la familia, pero el director nos dijo que la familia no había proporcionado este dato, ya que suponían que su hijo no tenía amigos en el colegio en donde estudiaba, que habían informado a sus compañeros del colegio privado, pero que suponían que a nosotros no nos interesaría ir. Sentí pena y vergüenza. Mucha pena de que sus padres creyeran que nosotros éramos tan malas personas como para no ser amigos de su hijo. Pero también Arturo no había hecho nada por ser nuestro amigo, sino apenas faltando unos días para terminar las clases. El director dijo que nos conseguiría la dirección del lugar en donde lo velarían, pero no lo hizo. Y aunque así hubiera sido, creo que nadie se hubiera animado a ir porque nos verían como los apestados, como aquellos malos compañeros que no hicieron nada por integrar a Arturo al grupo, cuando no fue así. El ánimo decayó, nos sentíamos mal, tristes, y claro, no había humor para hacer fiestas al día siguiente. Sin embargo, ya el viernes por la mañana, le dije a mis amigos, los más allegados a mí, que nos reuniéramos en mi casa, que no lo viéramos como una fiesta, sino solo para pasar el rato. Solo Ernesto, José, Mirna y Paola aceptaron. Llegamos a mi casa. Mis padres habían salido a visitar a unos familiares en provincia y regresarían 2 días después. Estuvimos platicando, bebiendo refrescos y comimos unas pizzas que compramos. Todos estábamos con el ánimo decaído, pero tratábamos de pasarla bien. De repente Paola comentó: «Qué injusto es esto». «Sé a qué te refieres», le contesté. «Esta reunión tendría que ser diferente», dijo Paola. «Ahorita estaríamos bailando, riendo, haciendo tonterías para divertirnos». «Es verdad, pero uno no puede planear las cosas. Uno puede planear las cosas y uno nunca sabe qué es lo que pueda pasar al día siguiente. En fin, que en paz descanse Arturo». Hubo un breve silencio. Después seguimos platicando de los demás compañeros, sobre a quienes extrañaríamos y a quienes no. Hacíamos pronósticos sobre quiénes iban a seguir estudiando, quiénes terminarían una carrera universitaria y quiénes terminarían trabajando en una gasolinera como despachadores, o en algún súper como un acomodador, o quizá como choferes de camiones. Esto nos ayudó para relajarnos un poco, para distraernos de la pena que nos embargaba. De repente, escuchamos que cayó un rayo. El sonido nos tomó por sorpresa y Mirna gritó espantada. Minutos después comenzó a llover con mucha intensidad. Se había venido un tormentón bárbaro,
y parecía que no iba a quitarse en varias horas. Eran ya las 7:30 de la noche y la lluvia estaba en su apogeo. Las chicas se estaban preocupando porque debían ya irse a sus casas. Los chicos podían esperar un poco más, pero nadie vivía cerca. No podían acompañarse rumbo a sus hogares. Quizá no se quiten toda la noche, dije. Creo que lo mejor será que marquen a sus casas y avisen que llegarán tarde, o si gustan pueden quedarse a dormir aquí. No quería que otro de mis amigos se convirtiera en víctima de la delincuencia. Sobre todo me preocupaban las chicas. Ellas me pidieron que me tranquilizara, que aún no era tan tarde, que se marcharían en unos minutos más, en lo que se tranquilizaba la lluvia. Seguimos charlando. La lluvia seguía cayendo con fuerza. Los relámpagos y truenos se escuchaban con intensidad. De repente, se nos fue la luz. Me levanté del sofá para ir a la cocina por unas velas. Las puse sobre los envases de refresco que habíamos bebido. Las sombras que proyectaban nuestros cuerpos en la sala se veían extrañas, o tal vez jamás había puesto atención en esto. Cuando yo era chico y se nos iba la luz, nos poníamos a platicar historias de fantasmas, dijo Ernesto. Lo miré con cara de pocos amigos, reprobando su comentario que me pareció inoportuno. No creo que sea una buena idea que quieras platicar historias de fantasmas en estos momentos, le dije. No, ¿cómo crees?, dijo Ernesto. Solo que me hiciste recordar esto. Oigan, dijo Paola, ¿y serán ciertas esas historias de fantasmas que cuentan? La verdad no sé, respondí. No creo que sea buena idea hablar sobre estos temas en estos momentos. Y no porque me den miedo, sino porque apenas ayer falleció... Sí, ya sabemos, dijo José. No es necesario que lo digas. Entendemos que a ti te afectó más, pues creo que tú fuiste el más allegado a él. ¿El más allegado?, pregunté. Sí, contestó José. Tú fuiste con el que más habló, con el que más convivió. Pero si apenas le hablaba un poco, o nos acompañábamos para sacar copias. Pues eso es ser allegado, dijo José. Yo ni siquiera le saludaba. En fin, que descanse en paz el pobre. Ay, me hubiera gustado conocerlo un poco más, dijo Mirna. La verdad, debo confesar que a mí me gustaba. ¿Te gustaba?, preguntó burlonamente José. ¿Pero qué le veías? Estaba feo. Tenía lo suyo, lo defendió Mirna. Era alto, creo que era el más alto de todos los del salón, y a pesar de que era delgado, se veía atractivo. Además, el color de sus ojos eran hermosos. Lástima que nunca se lo dije. En ese momento escuché un golpe fuerte en la puerta de arriba, de mi recámara. El golpe se escuchó clarito, y se escuchó bastante fuerte. ¿Y eso? ¿Qué fue?, preguntó Ernesto preocupado. No sé. Vino de mi habitación, respondí. Quizá fue el aire. Quizá se me olvidó cerrar la ventana de mi habitación. Subiré a ver. Me levanté del sofá y me dirigí hacia las escaleras que daban a las recámaras. Cuando iba hacia arriba, comencé a sentir mucho miedo. Inexplicable cómo el miedo comenzó a apoderarse de mí, pero debía mostrar que todo estaba bien, y es que no debía por qué no estarlo. Subí con cuidado. No había tomado ninguna vela para alumbrarme. Conocía perfectamente bien mi casa y sabía por dónde podía caminar sin tropezarme. Cuando llegué a la puerta de mi habitación, noté que estaba entreabierta. No recordaba si la había cerrado o no. La verdad, soy muy despistado. Entré con sigilo a mi habitación y noté que la ventana estaba cerrada, así como las demás ventanas de la parte de arriba. Sentí mucho miedo, porque no había explicación lógica del por qué se había azotado la puerta. No había corrientes de aire que la movieran. Me di la media vuelta y regresé con mis amigos, que me esperaban con angustia en la sala. Tuve que mentirles. La ventana estaba abierta. Fue el aire que la azotó. Me senté con ellos en la sala nuevamente. Bueno, pues yo ya me retiro, dijo José. ¿Pero con esta lluvia?, le pregunté. Espérate, te vas a empapar. Tú sabes que vivo bastante lejos y si no me voy ya no encontraré camión, dijo José.
Aquí podrías quedarte, le sugerí. Tú quieres que todos se queden, dijo Ernesto. Quizá te da miedo quedarte solo en tu casa, dijo riendo. No es eso, contesté. Yo lo digo por la seguridad de ustedes, amigos. En ese momento cayó un trueno y retumbó las ventanas. En ese instante, por el destello que provocó el rayo, se iluminó la ventana que daba a la calle, y de reojo vi que pasó alguien por la parte de afuera, en la calle. Después mi mirada se fijó en la puerta de la entrada de mi casa. La puerta tenía exactamente en medio un cristal ahumado, el cual no permitía la visibilidad de afuera hacia adentro y viceversa. Vi que exactamente afuera de la puerta había una persona parada. Miren, chicos, dije asustado. Allá afuera hay alguien parado atrás de la puerta. Mis amigos voltearon hacia la puerta y observaron que efectivamente había alguien. Todos guardaron silencio por un momento. Bueno, ¿y por qué no toca?, preguntó Ernesto nervioso. Nadie dijo nada. Veíamos cómo esa persona seguía ahí detrás de la puerta. Por la oscuridad de la noche, y además por el tipo de vidrio que era, no permitía ver quién estaba. De repente el intruso se agachó un poco, quizá para intentar ver hacia el interior, y noté su silueta, que me pareció algo familiar. «Me parece que es Arturo», dije sumamente nervioso, tartamudeando un poco. Mis amigos se quedaron inmóviles, llenos de espanto. Parecía que se trataba de Arturo, nuestro compañero fallecido. «¡Basta de tonterías!», dijo José, el cual se acercó a la puerta decidido a abrirla. «¡No la abras!», dijo Ernesto. «¡Podría ser su fantasma!». A pesar de la petición, Ernesto la abrió decidido a encarar a la persona o al fantasma que fuera. Al momento de hacerlo, descubrió que no había nadie. Salió a la calle, miró hacia todas partes y regresó a la casa. Cerró la puerta con mucha fuerza. Se escuchó el golpe tan fuerte que provocó que Mirna gritara y me apretara el brazo izquierdo. «¿Qué pasó? ¿Qué viste?», le pregunté a Ernesto. «No sé si me crean, pero me pareció ver a Arturo. Pero se desvaneció ante mis ojos. ¡Desapareció!». «Tranquilo», le dije. «Te creemos». Todos estuvimos en silencio. Estábamos espantados. Y después de un rato, la lluvia comenzó a cesar, hasta que finalmente paró. La luz regresó y cuando esto pasó, serían ya las 11 de la noche. Mis amigos decidieron llamar a sus casas para avisar que se quedarían a dormir esa noche. Nadie quería salir en esos momentos. Mirna sugirió que le rezáramos a Arturo un rosario, para que pudiera descansar en paz. Y eso fue lo que hicimos. Esa fue la única vez que se nos manifestó, pues creemos que él solo había venido a despedirse de nosotros.